Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su podcast favorito, claro que lo sabemos, Conciencia, aquí de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, estamos súper emocionados de tener nuevamente este espacio donde tenemos a una invitada muy especial aquí con nosotros y pues se las voy a presentar. Ella es la doctora Victoria. Sea bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Agradezco la invitación y poder formar parte de este proyecto que tienen. Ay, qué bueno, a mí me da mucha alegría tenerla aquí. De hecho, aunque suene extraño, nos acabamos de ver por primera vez. Hemos tenido conversación a través de celular, pero es la primera vez que nos vemos cara a cara y me emocioné mucho. Entonces, bueno, te voy a pedir que si me das oportunidad de hablar de tú, ¿te puedo hablar de tú? Claro que sí. Perfecto. Entonces, pues, Victoria, me gustaría comenzar preguntándote ¿cómo es que tú llegas al mundo de la investigación? ¿Cómo esta Victoria de licenciatura dice, yo quiero llegar a este punto en mi vida profesional? Bueno, viendo las diferentes ofertas que tenía la facultad, empecé a revisar los diferentes programas que tenían, entre los que eran profesionales y los que eran de investigación, y parte de la maestría de la que egresé, que es la maestría de Cognición y Educación. Me gustó mucho lo que manejaban de unidades de aprendizaje y además encontré que uno de los doctores, en este caso la doctora Marta Patricia Sánchez Miranda, formaba parte del plantel de los profesores y manejaba la línea de investigación en cuestión de psicología ambiental. Entonces me animé, presenté y quedé, entonces ahora sí que no quedaba de otra más que cursarla y así fue como me fui orientando un poco a lo que fue la investigación. Sí, al principio pues fue un poco pues complicado esta curva de aprendizaje porque de hecho yo egresé de la licenciatura de una línea clínica psicoanalítica. Entonces fue como que reorganizar un poco la manera en la que se hacían las actividades y la manera en la que, vaya, estaba enfocada la cuestión teórica, pero ya después, ahora sí que te pesca la emoción de la investigación y lo que puedes producir y lo que puedes ayudar y ya de ahí pues ya es historia, ¿no? Ok, oye, y me llama la atención esto que dices de psicología ambiental. No sé si es algo poco conocido o muy conocido, pero me gustaría que me platicaras un poquito más de eso. ¿Qué es la psicología ambiental? Bueno, Dani, la psicología ambiental es parte de una de las líneas de la psicología, derivada precisamente de la psicología social, que busca englobar y atender las diferentes problemáticas asociadas a las personas y su interacción con el medio ambiente. Estamos muy enfocados dentro de la psicología a ver cómo diferentes ambientes, pero un poco más sociales, por ejemplo el laboral, el educativo, familiar, influyen en las personas, pero a veces dejamos de lado lo que sería el ambiente natural o el ambiente construido, que en muchas ocasiones incluso algo que podemos denotar en diferentes estudios y sobre todo nosotros que vivimos en una urbe tan grande como es Monterrey, es el cómo nos afecta el hacinamiento, la contaminación, la cantidad de edificios, los panorámicos y todo en nuestra salud, tanto física como mental. Y también va orientada en la cuestión de la conservación, que es cómo nosotros podemos empezar a desarrollar en diferentes personas estas conductas sustentables que son en cuestiones de dependiendo de cómo esté integrada. Por ejemplo, nosotros seguimos lo que sería la integración del doctor Corral Verdugo, que es el de conductas que son altruistas, equitativas, que son austeras y de conductas proambientales para poder beneficiar a esta generación y a las que nos siguen. Wow, siento que es un tema como urgente que todo el mundo tiene que adoptar, este tema de la psicología ambiental, porque como que a veces parece como, ay, a fuerzas tenemos que ser eco-friendly, ecológicos, pero hasta tiene un trasfondo, pues, de salud integral. Entonces me llama mucho la atención lo que me platicas y me gustaría saber ahorita, como que dentro de esta parte de la psicología ambiental, ¿qué es lo que tú estás investigando? O sea, como en qué caminito vas en este tema en cuanto a tu trabajo como investigadora. Bueno, dentro de un conjunto de investigadores orientadas en esta línea, nos hemos enfocado tanto en cuestiones de la apreciación de aquellos elementos naturales que nos ayudan en cuanto a apreciación artística, en este sentido orientado a la estética, que ayudan a que diferentes procesos, tanto cognitivos como emocionales, se recuperen, y también lo que viene siendo en cuestiones de este tema que está sonando mucho en la sociedad, que es la ecoansiedad generada por el cambio climático. Ecoansiedad, y
o sea, cómo lo miden, cómo puedes ver que una persona está sufriendo esta angustia por el cambio climático y este tema tan, creo que también angustiante? Bueno, es una pregunta muy importante, pero es algo que nosotros podemos notar en las diferentes mediciones que se tienen de aspectos psicológicos. Es muy complicado medirlo. Siempre vamos a encontrar dos diferentes tipos de mediciones, unas que son autorreportes, que es la manera en que la persona dice cómo se siente, y otras que son mediciones fisiológicas, ¿no? En este caso, la ecoansiedad, se han desarrollado diferentes instrumentos de autorreporte en los cuales las personas comienzan a mencionar cómo tanta información abrumadora en diferentes medios de comunicación, pues tengan a ser como en esta especie de terrorismo de el fin del mundo. De hecho, no sé si hayas escuchado del reloj del fin del mundo. Creo que sí. Bueno, que menciona que como nosotros vamos acabando con diferentes recursos destinados para cada año, pues va disminuyendo el tiempo que tenemos, ¿no? Al igual de que todo lo que vemos de especies que se extinguen, de cómo el aire está contaminado, cómo van en aumento diferentes tipos de enfermedades, todo eso, pues abruma a las personas y las angustia. Entonces, cuando están asociadas precisamente a problemas de duelo ecológico, que también lo llaman, en cuestiones de, por ejemplo, creo que es más evidente en personas, por ejemplo, tus papás o tus abuelos, que recurrían a ciertos ambientes naturales, o que te decían, bueno, es que en el rancho, o bueno, es que antes de que hubiera tantos edificios y demás, y ellos están pasando por este duelo precisamente que ya no encuentran estos lugares, ya no encuentran estos paisajes. Al igual de que ya no es lo mismo de que salgas a algún lugar y no huelas precisamente esta situación del motor de los coches, y basura o cuestiones así, ¿no? Al igual que esta cuestión de ansiedad de que qué va a pasar, o sea, de que qué puedo hacer, sobre todo esta cuestión de impotencia, ¿no? O sea, de lo que puedo hacer, ¿va a implicar algo o solo va a ser como un grano de arena en el mar? Entonces, este tipo de situaciones pues ya se están atendiendo en diferentes países. De hecho, los que están ahorita como en punta de flecha en eso y que ya lo están agregando dentro de sus programas de salud son Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que ya lo reconocen, o sea, que de hecho, o sea, está teniendo un auge en los últimos 10 años, que a pesar de todo, tanto la psicología ambiental como los estudios del cambio climático empezaron en los años 60. Pero curiosamente en diferentes países, sobre todo los que tienen un modelo económico distinto, centrado más en la producción, que es el clásico, todavía no se adentran en la consideración de hacerlo más sustentable o considerar estas problemáticas de el estar acabando con los recursos naturales. Y me resulta muy interesante esto que dices de las diferentes generaciones, ¿sí? Mi papá me dice como yo me iba a jugar al laguito y que había renacuajos, y pues para mí esa no es una realidad con la que conviví, es muy interesante. Y retomando un poco también lo anterior que nos decías de la estética, y cómo ves eso de la estética en investigación, cómo se evalúa, cómo lo trabajan ustedes. Bueno, nosotros seguimos dos teorías. Una de ellas es la de los ambientes restaurativos, que sí les denominamos aquellos ambientes naturales, como que también pueden ser urbanos, que tienen ciertas configuraciones en su estructura, ya sea por sus elementos o la configuración de los mismos, que hacen que sean un descanso para el procesamiento de la información. Entonces, por ejemplo, los naturales podemos considerar aquellos que tienen cuerpos de agua, por ejemplo, lo que comentaba tu papá de que pues en el lago estar interactuando, los diferentes animalitos, las plantas, las diferentes tonalidades de verde. Simplemente, de hecho era una pregunta que se me vino a la mente cuando mencionaste esto, lo de tu papá. ¿Hace cuánto que no ves una luciérnaga? No, pues... ¿O has visto una? Justo me estaba preguntando si he visto una. Creo que sí he visto, pero sí... Fácil, 10 años, fácil. Bueno, esa es una de las cosas que también podemos denotar, ¿no? Y son en ciertos elementos que hacen de un lugar que te sientas en calma. Y precisamente, por ejemplo, en la teoría de la restauración de Kaplan y Kaplan, lo maneja como que te permite esta capacidad de reflexionar en tus acciones, en considerar tus objetivos y hasta hacer esta conexión con tus antepasados y con lo que van a ser tus descendientes.
Sí. Y esta cuestión, o sea, también va asociada con lo que maneja Roger Ulrich, con lo que es también la restaurativos, pero él va centrado en cómo es el procesamiento de la información en cuanto a la cantidad de elementos, su estructura, de que tengan una coherencia entre sí. Por ejemplo, de que si tú vas a un parque, pues te encontramos que deberían de haber montañas, árboles, animales, aves, insectos, pero si de repente tú te encontrabas de que un bote de basura, así como que te dirías, oye, como que eso no va, ¿no? O si de repente hay otros elementos como una autopista o algo, también van disruptiendo lo que viene siendo la manera en la que aprecias el ambiente. Entonces, todas esas consideraciones hacen que las personas puedan disfrutar más y puedan recuperar, por ejemplo, estos procesos que ya te había mencionado, como la atención, la memoria, incluso ciertas funciones ejecutivas, y al mismo tiempo, de hecho, en estudios de Ulrich había encontrado que incluso las personas en los hospitales que estaban internadas, que tenían una vista hacia un bosque, bueno, un parque que tenían enfrente, necesitaban menos analgésicos, necesitaban menos cuidados y eran dados de alta antes que aquellas personas que tenían una vista a una pared, ¿no? Entonces son este tipo de situaciones que nos pueden ayudar incluso para asociarlos con los diferentes objetivos de desarrollo sustentable que ha propuesto la ONU. Sí, o sea, te escucho y creo que es algo que abarca muchísimo, no estar nada más sentada en la computadora tecleando, sino investigar este tipo de temas son expansivos y me gustaría saber, Vicky, ¿tú qué estás haciendo ahorita? Me comentas esto de la parte de la cuestión de la estética y la ecoansiedad, pero ¿qué estás investigando hoy en este momento? ¿Algún proyecto que tengas así cocinándose o que ya esté publicado de estos temas como para nosotros entender resultados o datos de cómo se está llevando esto a cabo? Bueno, Dani, lo que ahorita está cocinándose, como mencionas, precisamente es un estudio sobre cómo el conocimiento sobre las diferentes problemáticas ambientales asociadas con el cambio climático pueden estar asociadas con la ecoansiedad y cuáles son las diferentes maneras de afrontar lo que tienen los alumnos. Okay. Esto es algo muy interesante porque en ocasiones podemos tener como que estos 3 puntos, ¿no? Una en la cual caes en la desesperanza, pues ya no hay manera de salir de esto. Otra que es la persona como que se encuentra indecisa, de hecho le llaman como ecoparálisis, donde es tan abrumante que ya no sabes cómo actuar. Y la otra que lleva a la acción, que sería el que estas personas busquen comunidades también orientadas al cuidado ambiental, a apoyar a políticas públicas que protejan el medio ambiente, a dar difusión sobre estos temas y demás. Y es muy interesante ver cómo algunos alumnos lo afrontan, sobre todo porque el interés ese que se menciona en la literatura, que la generación que ahorita está, que es la Z, tiene un mayor interés por la justicia social. Y dentro de la justicia social está precisamente el cuidado ambiental. La cuestión es también ver como que qué herramientas nosotros, tanto como docentes, que vaya, que todas las personas estamos inmiscuidas en poder dar información y herramientas a nuestros alumnos y en general al público, sería de que qué les podemos dar para que también ellos puedan unirse y tratar de unir a otras personas y ver que no es como que estoy yo contra el mundo, ¿no? Sino que poco a poco nos vamos generando comunidades y vamos viendo cómo hacemos un cambio. Te escucho y me siento esperanzada porque creo, yo sin haber recibido ninguna encuesta ni cuestionario, me percibo a mí misma como en este punto que mencionas de parálisis, ¿no? De decir, ok, es que quiero aportar, quiero hacer algo por mis futuros hijos o simplemente por mi presente, pero al mismo tiempo sentirme incapaz de decir, bueno, pues yo separo mi basura y la gente me ve como... ¿Qué estás haciendo? ¿No? Nadie separa su basura, ¿no? Entonces sí me percibo en lo que mencionas en esta parte. Y, por ejemplo, estos alumnos que has visto como estas 3 clasificaciones, ¿qué características tienen o por qué unos están en parálisis, por qué otros sí están más en esta parte de la acción? ¿Qué diferencia a unos de otros? Pero ya viéndolo así que en lo particular, o sea, de lo que encontramos es que muchos alumnos que se encuentran tanto en parálisis como en la desesperanza, no tienen como que los mismos grupos de apoyo, que es lo que mencionan las comunidades. Okay. Digo, en general todos sabemos que pues
usualmente los seres humanos requerimos de esta cuestión social para no sentirnos solos, ¿no? Entonces, si estos alumnos, personas en general, se sienten solos, como mencionas, de que, bueno, es que yo separo la basura y la gente me ve como un bicho raro, ¿no? Y hasta en ocasiones puede incluso llegar a decir como que mejor no lo hago, ¿no? Porque si me van a ver así, pues no. La cuestión es que luego, separando la basura, yendo a los centros de reciclaje, yendo a diferentes cuestiones de manifestaciones y demás, te vas a dar cuenta que no eres la única, que hay personas tanto de tu edad como más jóvenes, niños, incluso adultos, que también están abogando por el medio ambiente. Entonces, hacer esa unión te da a entender que eres también un eslabón, parte de una cadena. Entonces, eso motiva mucho. Pero cuando no lo percibes, pues sí desanima demasiado a las personas, que llega a este punto donde dices, bueno, pues mejor lo dejo, ¿no? Y en la ecoparálisis a veces también va asociado con esta cuestión de, pues, ¿qué se puede hacer? Digo, tú ya tienes una herramienta, ¿no? Que, bueno, yo reconozco ciertos puntos que puedo realizar. Separar basura, dejar el consumismo, tratar de buscar algunas fábricas o demás que sean sustentables, etcétera. Pero hay otras personas que dicen, pero es que ni siquiera sé qué buscar. O sea, yo solo estoy viendo que me llega la información de el aumento de la temperatura de los mares, que se acaban los bosques, que se extinguen las especies, o sea, y pues no sé qué hacer, ¿no? O sea, es como que impending doom, ¿no? Pero ya una vez que tú le dices, bueno, es que no es algo irreversible, si bien hay que entender que hay ciertos movimientos y procesos por los que pasa la Tierra, también hay unos que son causa del antropoceno, o lo que también se le denomina como causa de los seres humanos. También nosotros podemos tratar de disminuirlo, que es algo muy importante que lo he conversado con algunos alumnos, que es el hecho de, pero es que ¿cómo podemos determinar el impacto ambiental? Porque sobre todo ahora que está de moda lo del uso de la inteligencia artificial, y que el hecho de que para que se enfríen sus servidores requieren de agua. Bueno, o sea, aquí hay que verlo que no es todo blanco ni negro, o sea, hay cuestiones de grises, y si nos vamos a cuestiones de impacto ambiental, todos tenemos un impacto ambiental desde que nacemos. O sea, la cuestión es cómo disminuirlo y cómo ser conscientes de lo que hacemos. Entonces, eso cuando ya logras hacer que el alumno vea que hay maneras, también eso disminuye mucho esta angustia. Y en el caso de los otros que los motiva a la acción, pues tienden a ser personas que luego también invitan a otros. Entonces también es como esta cadenita, ¿no? Como procesos. Entonces eso es lo muy interesante y padre de esto, ¿no? Ok, y por ejemplo, de ahí te ha surgido a ti una idea de hacer otra investigación, o sea, con esto que están encontrando, decir, ay, creo que de aquí estaría interesante ahora irnos por este caminito. Sí, a mí me interesa mucho la idea de intervenir. O sea, en este momento lo estamos evaluando con la información que ellos ya tienen. A mí lo que me gustaría también sería evaluar, por ejemplo, el conocimiento que tiene nuestra juventud sobre la flora y la fauna local, que a veces la desconocemos totalmente, ¿no? Y no distinguimos entre especies, tanto de plantas como de animales, que son invasoras de las que son nativas. Y eso también puede afectar mucho en el ecosistema. Entonces, tratar de evaluarlo, intervenir, como decir, ¿sabes qué? De acuerdo a estas guías que está proporcionando el gobierno y diferentes biólogos, podemos encontrar que estas son las especies nativas y de las que pertenecen, y cómo nosotros podemos hacer acciones para cuidarlas. Desde comederos que son, por ejemplo, hechos con cáscaras de naranja, que tienen semillas para poder mantener a las especies, o sea, de tratar de no traer, pues obviamente especies invasoras y demás, y esto también ver cómo cambia la perspectiva de los alumnos, o sea que, vaya, esta cuestión de intervención, o sea, un antes, un después, y ver cómo también ellos logran hacer esta difusión con sus grupos. Wow, ojalá sí lo puedas hacer porque creo que es urgente y creo que sería un gran proyecto de investigación. Y Vicky, también me gustaría preguntarte, ahorita estamos hablando mucho de tu parte profesional, pero en tu parte personal, ¿qué es lo que tú podrías aconsejarnos como individuos para poder hacer un pequeño cambio con todo lo que tú conoces y formas parte de esta línea de investigación? ¿Qué aportarías como personalmente? Mi aporte personal vendría siendo el buscar educarnos, la educación ambiental. O sea, de por sí considero que parte de la educación no es algo que se termina cuando uno termina sus años de formación
profesional y pues de lo que conocemos de una institución académica, sino es algo que podemos también hacer de manera informal, en sitios web, en libros, en nuestras conversaciones con otras personas, yendo a conferencias y demás, y es algo que nosotros también nos va a permitir hacer, va a implicar en nuestras tomas de decisiones que estén informadas y que no estén solo asociadas a cuestiones viscerales, que es, o sea, no voy a decir que es imposible, porque sí es como que ves ciertos temas y se te retuerce la tripa, así como que, pero siempre hay que pensar así en esta cuestión de hacerlo más informado. Okay. Entonces, ya esta cuestión, o sea, todo podemos hacer desde diferentes medios, y si podemos también conversar con nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas, estar ahí también empezando una chispa, pues qué mejor. Y, por ejemplo, ¿tú tienes algún material o algún artículo que se te venga a la cabeza que digas, esto que yo he creado o que tengo, creo que les puede servir para que se empiecen a educar en este tema? Específicamente en educación ambiental todavía no. Okay. Es algo que está en proceso. El último artículo que ha salido estaba más orientado a esta cuestión de un instrumento de medición, precisamente para lo que es los ambientes restaurativos, desde la teoría de Ulrich. Okay. Entonces, pero está enfocado a ambientes naturales. Okay. Entonces, próximamente esperen esta cuestión de la educación ambiental, y pues obviamente en diferentes medios por parte de la facultad, de hecho por parte del Departamento de Sustentabilidad, en el que también formamos parte, de material y sobre todo esto que podamos encontrar de lo que se está haciendo dentro de nuestra universidad y lo que se está haciendo dentro de nuestra facultad. Y pues si nos permiten, ahora sí que también este espacio de conciencia tiene sus redes sociales, entonces si están cómodos que nos compartan también nosotros información para difundir. Creo que, como dices, armar esta cadenita de decir, ay, pues si vieron el capítulo de la doctora Vicky, ahora vean el material que ella prometió, para que justo pues podamos también nosotros ser parte de esa cadena que tú mencionas. Y Vicky, además de todo esto que nos has compartido, ¿qué actividad tú disfrutas de estar en contacto con la naturaleza? Que digas como, ay, es que esto me renueva, me restaura, y por eso también está como esta pasión por lo que haces como más profesionalmente. Pues no hay así como que una en específico. Okay. Siento que como que la más básica es la contemplación. De hecho, o sea, es algo que me imagino que habrás escuchado y que a lo mejor algunos de tus compañeros también lo han comentado, que algo que reconoce mucho nuestra facultad precisamente son sus áreas verdes. O sea, tenemos diferentes tipos de arbustos, flores, tenemos árboles que ya tienen muchos años, muchas generaciones, y es algo que de repente cuando te das este momento para sentarte, ya sea en el pasto o en alguna de las bancas, y puedes ver, por ejemplo, a los colibríes tomando agua de las fuentes o alimentándose de las flores, o viendo a los cenzontles, es algo súper bonito. O sea, como que dejas de moverte y empiezas a ver a la naturaleza por lo que es. Entonces es algo que a mí me parece muy refrescante y muy enriquecedor como persona. Sí, y de hecho mientras lo narrabas me imaginaba ahí sentada como por la Fuente de los Amantes viendo así todo, y también es bien sabido que mucha gente del campus de salud se pasea por los jardines de acá porque efectivamente son los que tienen más áreas verdes, y pues me siento muy en paz de escucharte y agradezco que nos hayas compartido toda esta trayectoria profesional, todo este conocimiento que tienes, pero también como esta parte personal tuya y de esperanza, hasta diría yo, no decir, ay, ok, a lo mejor es cuestión de mi caso, de buscar estos círculos donde me pueda apoyar, porque sí se puede hacer algo, ¿no? Entonces, yo estaré muy entusiasmada de poder conocer estas publicaciones que están haciendo y que van a salir, y de que nos compartan el material. Estaría muy, muy interesante. Y no sé si también quisieras compartir a la comunidad algún lugar donde puedan encontrar información tuya, si les interesa leer más de tu línea de investigación. Bueno, con lo primero, pueden ustedes, parte de la facultad, de hecho por el Departamento de Sustentabilidad, se tiene diferentes medios de comunicación, entre ellos está Instagram, que es el de FAPSI Sustentable, donde ya se han estado participando en diferentes eventos también como derivados de UANL Sustentable, en los cuales se está tratando de pues hacer difusión y también de integrar a los alumnos en diferentes proyectos.
Entonces, ahí es una de los principales. De hecho, ahí van a conocer hasta nuestras nuevas mascotas. Entre ellos tenemos a Susi Sustentable, que es una hoja, de hecho, es una hoja representativa de uno de los árboles de aquí de la facultad. Y por otra parte, de lo que podemos ver de diferentes materiales, también vamos a estar compartiendo ahí. Se hacen diferentes publicaciones, obviamente tratando de que sean como que lo más claras y con información. O sea, nosotros vamos a hacer las publicaciones y va a haber un apartado de referencias por si ustedes quieren ya verlo más a detalle, pueden ir buscando el material ya en específico, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vicky, por tu tiempo, por tu conocimiento, y pues deseamos que pues cualquier chica, chico que nos está viendo y que siente como este clic con este tema, pues sí, yo hablo por ti, pero que se puedan acercar a ti y que puedan buscar también este departamento de sustentabilidad, pues para enamorarse de este tema y pues también formar parte de este tema desde la ciencia. Y pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en este podcast. El agradecimiento es mío, muchas gracias, y ojalá haya iniciado ahí una semillita para que podamos seguir avanzando en esto. Esperemos que sí, y pues las esperamos y los esperamos en nuestros próximos capítulos. Tenemos invitados que nos llenan de pues energía para seguir investigando, y les damos gracias por sintonizar su podcast favorito, Conciencia. Bye.